Solamente a modo del último repaso con respecto al gozo, como es el verso 16 que decía estar siempre gozosos, debemos estar gozosos, alegres porque tenemos un futuro asegurado en el cielo. Dios dice que ha preparado morada para nosotros, tenemos la bendición del gozo de tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Debemos tener gozo por las promesas que pesan sobre los hijos de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Debemos tener gozo porque tenemos una herencia de un Padre rico en misericordia y rico en todo sentido. Debemos estar gozosos y alegres, ¿cierto? Porque se nos ha concedido el privilegio de anunciar el Evangelio. Solamente estoy anunciando parte del capítulo de la enseñanza anterior que se había dado en 2 semanas con respecto al gozo. Yo se lo recuerdo porque es necesario que nosotros estemos gozosos. Y yo estoy nombrando las razones por las cuales nosotros debiésemos estar gozosos, también por el privilegio de anunciar el Evangelio. Eso también es un sinónimo de gozo. Como está Pablo, Bernabé y otros, dice Hechos 15:3. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Y los creyentes esto le contaron con alegría, con gozo, de todos los gentiles que se habían convertido. Da alegría cuando alguien se acerca a Cristo, da gozo. Entonces, ese privilegio lo tenemos nosotros. Filipenses 1:18 dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, y es más, seguiré alegrándome. ¿Por qué? Porque se predica. El predicar a Cristo es una alegría, debe producir gozo. A lo mejor usted no dimensiona cuando viene a la iglesia. A lo mejor usted viene cargado, con problemas, con deudas, con cualquier cosa que esté pasando, con una enfermedad, con una mala noticia de sus hijos, etcétera. Y a lo mejor usted viene no muy contento ni alegre. Pero debe saltarse el gozo. ¿Por qué? Porque en la iglesia se predica a Cristo. Gran parte de los mensajes se está anunciando ¿a qué? A Cristo. No estamos contando historias por contar, no estamos contando fábulas, ¿ya? Sino que estamos anunciando a Cristo, que Cristo viene, que Cristo perdona, que Cristo dice que tenemos pecados, pero que también Él los perdona, nos da su perdón, etc. Entonces, en conclusión, si la iglesia tesalónica vivía más preocupada de sus persecuciones y problemas que sí tenían, iba a ser difícil tener gozo. Nosotros hoy debemos procurar vivir para Cristo, para que el resultado de ese esfuerzo produzca un gozo constante. Toda la sociedad de este mundo vive para sus propios deleites o contentamiento, pero aún así no experimentan el gozo, la alegría. En cambio, el creyente debe y puede vivir en un gozo constante pese a las circunstancias. Entonces, pese a las circunstancias extremas que vivía el pueblo, o sea, la iglesia de Tesalónica, se podía vivir en gozo, porque hay razones fundamentadas en la Biblia para vivir así. Y nosotros también en este tiempo tenemos razones escriturales, espirituales para vivir en gozo. Y ahora saltamos, ¿cierto?, a lo que nos compete hoy. Orar sin cesar, una exhortación o un llamado a la oración constante. Un paréntesis antes de entrar a la introducción en cuanto a la oración, orar sin cesar, porque lo vamos a explicar y profundizar. Lo que hoy día se predique y se diga con respecto a la oración siempre es una parte solamente, porque hay mucha enseñanza en toda la Biblia con respecto a la oración. Si usted dice, el pastor le faltó hablar sobre David que oraba, sobre que oraba, claro que me va a faltar, porque tratamos de darle sentido a las palabras con respecto a lo que atañe a Tesalonicenses, ¿ya? Pero eso es una mirada general, porque con respecto a la oración entendamos, y ciertos temas que son de uso para todo creyente, siempre quedamos cortos, siempre hay mucho más que decir. Por eso ahora vamos a tratar de darle cierto sentido particular o especial hoy en esta enseñanza, ¿ya? Porque usted y todos nosotros a veces sabemos que nos falta, y por eso podemos centrarnos de que hay muchos personajes que oraron, a lo mejor no se van a nombrar, pero vamos a rescatar lo que concierne hoy. Y darle sentido que los de Tesalónica tenían que ser persistentes en la oración, por eso dice orar sin cesar. Yo les decía anteriormente, estos versículos son cortitos, entonces dice estar siempre gozoso, entonces como que uno pasa
pasa y sigue más adelante a otra, o se centra en otras cosas, le da sentido a lo que a lo mejor no entendió mucho, y uno da por entendido que entendió, valga la redundancia, pero a veces no entiende. Muchas veces decimos, sí, hay que estar gozoso. ¿Y qué es el gozo? Estar alegre. ¿Y cómo estar alegre? No, es andar matado a la risa. No, está matado a la risa. No, es andarse riendo por todo. No, es eso. Ya, entonces no entendí nada. Por eso tratamos de profundizar y entender. Orar sin cesar. No, hay que orar siempre. ¿Y siempre cómo? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Cuál es la intención del corazón? Ya. Es que, bueno, hay que orar de rodillas, hay que orar de guata, hay que orar de parado, bueno, y ahí hay cosas que no, que la otra iglesia orábamos así, aquí se ora así, y acá, y allá. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a orar? La idea aquí es orar siempre, pero no puedo porque estoy en el trabajo. Bueno, aquí vamos a entender que se puede orar siempre. Los creyentes gozosos también son creyentes de oración. Quienes vivimos un cristianismo en dependencia gozosa de Dios, reconoceremos nuestras debilidades. Por eso siempre en actitud de oración. Todo creyente gozoso debe reconocer las debilidades que tenemos. La exhortación de Pablo a los de Tesalónica de orar sin cesar es pues un mandamiento divino para todos los creyentes. Esto de que Pablo, mire, muchos sin conocimiento y sin discernimiento, uno es conocimiento y discernimiento, porque algunos conocen pero no disciernen, dicen, pero esto Pablo lo escribió, es como una ocurrencia particular, separada de Dios de Pablo. No se puede separar, porque Pablo fue inspirado por el Espíritu de Dios para que escribiese lo que tenía que escribir, lo que tenía que quedar para que la iglesia, en el particular de Tesalónica, fuese dirigida por el Señor. Pablo es el instrumento, así como otros escritores de la Biblia. Pero lo que quiere Dios plasmar y hablar a su iglesia, lo habló a través de ¿quiénes? De estos personajes, ya que fueron, como lo estudiamos muchas veces, comunes y corrientes. Sí, pero lo que está plasmado, lo que se dice es una revelación de parte de Dios, en lo que Dios quería que se dijese. No es una ocurrencia particular, ¿ya? Eso para no menospreciar a quien escribe. O que no, que se lo puso así como que se equivocó. No. Y eso mismo perdura para nosotros. Eso mismo sigue vigente para nosotros los que leemos este libro que es inspirado por Dios. Orar es una palabra común en el Nuevo Testamento, comprende todos los aspectos de la oración. Orar es una palabra común, ¿ya? No es una palabra así como, ya. Comprende todos los aspectos de la oración. Sumisión, confesión, petición, intercesión, alabanzas y acción de gracias. Eso comprende una buena oración en un contexto general de la oración. Se entiende una estructura como una base, tiene que haber sumisión, o sea, el que está orando tiene que ser humilde para dirigirse a Dios en un sentido de humildad. Está sumiso a Dios. No es que nosotros ponemos a Dios abajo y le decimos, ya pues Dios, hace esa cosa, hace lo otro, necesito... Que a veces parece que nosotros le estamos dando órdenes a Dios. ¿Se entiende? En la oración tiene que haber un sentido de sumisión. Muchas veces nosotros nos extralimitamos. Ustedes saben que nosotros tenemos a veces esa confianza excesiva y nos tomamos cierta confianza y no sabemos o no entendemos con quién estamos hablando y es como perderle el respeto. Si Dios nos considera amigo, pero no es el amigo que usted le pega un chachazo, que el amigo le hace acá, que el amigo le hace una broma, no es ese amigo. Ojo, ese amigo es Él que nos dice que somos amigos de Él. No que yo claro le puedo decir por considerar que Dios es mi amigo, pero porque Él es amigo primero de mí. Pero ojo, por eso en el contexto de la oración tiene que haber la sumisión, saber delante de quién estoy. Nunca se les olvide eso. Porque, claro, en ciertos segmentos de iglesias evangélicas, el hombre se empodera, la mujer se empodera y le dice, no, tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, reclama tus derechos. ¿Reclama tus derechos? ¿El derecho de qué? ¿Qué derecho tiene usted en sí mismo? Reclámale las promesas a Dios. A ver, ¿cómo se las vamos a reclamar? Sí tenemos promesas sobre nosotros, pero ¿usted cree que es tan así de que yo le voy a decir a Dios, ya, ¿y qué pasó con eso de la prosperidad?
Y abrir las ventanas a los cielos. ¿Usted cree que están así o no? Haga esa misma, mira, haga un ejercicio si quiere, pero no lo haga. Pero es como que lo haga, no lo haga. Una sugerencia hipotética nomás. Vaya donde su jefe en la semana y vaya así, como yo le estoy diciendo, patudamente, y le dice, ya, pues súbeme el sueldo. Hágalo así, pues. Como daban un programa antiguamente, ¿cierto? El minuto de confianza. Vaya usted, dígale, a ver si no le van a poner patita en la calle. ¿Y por qué con Dios a veces somos así y no somos sumisos? Entonces tenemos que ser sumisos, confesar nuestros pecados. En la oración tenemos que confesar, o si no, se detiene. Usted le está pidiendo favores a Dios, pero yo no estoy confesando mis pecados. Siempre tiene que haber confesión. Señor, perdona mis pecados. Porque si yo no pido perdón por mis pecados, yo no le perdono los pecados a otro y viceversa, estoy en un problema. No crea que Dios le va a perdonar sus pecados. Sumisión, confesión, petición. Ahí pida. Intercesión. Interceda por otros, por los que usted cree que a lo mejor no pueden, o porque pide cuando también a alguien le comparte una necesidad. Eso es interceder. Alabanza, alabe el nombre del Señor, exalte sus atributos cuando está orando. Dígale al Señor, tú eres omnipotente, tú todo lo sabes, tú eres omnipresente, tú esto, lo otro. Exalte, alabe al Señor. Tú eres tan rico en misericordia que por tu gran misericordia no me destruyes yo que soy un vil pecador. Exalte el nombre, exalte su sapiencia en el sentido de todo su saber. Has hecho todas las cosas, las has ordenado de tal manera y las has creado tan magníficas que el hombre es la coronación de todo tu bien. Exalta o exaltamos en la oración al Señor. Le decimos todo lo que Él es en realidad. Pegamos a rezar así, como yo digo rezar porque es como rezo. Amén. Y ayúdame a mí nomás y ayúdame a mí. Y porque yo soy yo. Entonces, y gracias, debe ser una actitud constante. Gracias, Señor. Dé gracias por todo, en todo. Ayer hablaba por teléfono con un hermano y él decía pucha, que a veces el trabajo, tenemos tiempo, semanas o meses que no tengo trabajo, pero usted da gracias porque a lo mejor tiene ese tiempo que usted puede buscar más de Dios. No lo había visto así. A veces vea que si usted tiene una ventana laboral es porque a lo mejor usted necesita descanso, su cuerpo, y también necesita buscar más de Dios, pero nos estamos quejando. Porque cuando tenemos trabajo y yo lo estoy cateteando, lea su Biblia, ore, asista. No, es que el trabajo, es que tengo hora extra, es que lo otro. Y ahí no viene, no lee, no estudia, no hace nada. Y cuando está libre, y no le da gracias a Dios. Por eso hay que dar gracias en todo, por lo bueno y por lo malo. ¿Cómo voy a dar gracias si estoy enfermo? Da gracias. No piense la lógica. Debo dar gracias por toda la bondad de Dios, sí. Pero por lo malo, no, porque es que lo malo es malo. Las cosas malas a los hijos de Dios le ayudan a bien. Porque usted y yo oramos más cuando estamos mal, no cuando estamos bien. Y ahí nos damos gracias. Y siempre se nos olvida. De repente nos acordamos que yo había orado 2 años y de repente tengo la respuesta a algo. Y nos damos gracias. Mateo 6, 5, 6, versión NTV. Aquí ya hay un verso que habla un prototipo o tipo de oración, un modelo, por decirlo así. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien lo oye, te recompensará. Entonces aquí hay un modelo de oración. Ya aquí está el que habla, que ora bonito, que se luce, por decir así, que es reconocido, y está la otra actitud. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta de atrás de ti y ora a tu Padre en privado. Y aquí donde de repente, y por eso, hermanos, hay que entender el sentido amplio de la palabra, de lo que quiere decir esto. Chuta, pero es que no puedo, porque la puerta, no sé. Póngale la pieza que usted va a orar, no tiene puerta, ya no puedo hacer lo mismo que dice la Biblia, porque no, ¿cómo voy a cerrar la puerta? Tiene cortina, tiene no sé qué, o no tiene. La idea central es orar en privado. Porque a veces se da el tiempo ideal donde usted está solo en su casa. O si vive solo, a lo mejor esto facilito.
Pero si usted tiene niños que andan para arriba, para abajo y todas las cosas, no, pues ahí toma a los niños y en esa misma pieza sola lo encierra. Y usted sale para el otro, no lo haga. La idea, hermanos, el punto central, la intimidad con el Señor. ¿Se entiende? Esa es la intimidad, de estar un poco reposado y desconectado del exterior. No es que la pieza si está oscura, si tiene una música, si tiene esto, no es eso el énfasis. Ya es la intimidad, estar a solas con el Señor. Y eso es. Sin cesar quiere decir constantemente. Y no define la oración como una actividad perpetua de arrodillarse e interceder, sino como una forma de vida marcada por una actitud de oración continua. No es estar de rodilla 20 horas. No es eso. ¿Se entiende? Que no puede estar de rodilla, pastor. Usted siempre dice que no, yo no digo que usted tiene que estar de rodilla. La Biblia menciona a veces pasajes de que está arrodillado. Pero es la actitud del corazón delante del Señor. Pero en esta iglesia no se manda que estemos de rodillas. Sí, yo lo puedo mandar a lo mejor un día. Y yo le he explicado otras veces que hay muchas formas e interpretaciones de lo que dice la Biblia. Pero si yo hago una normativa en la iglesia, en esta iglesia, y le dijese, hermano, de ahora en adelante, todo cuando lleguen y se ponen todos de rodillas, tiene que orar de rodillas. Pero si usted, por las razones que sea, en su corazón dice, ¿qué? Tengo que andar, y está rezongando, voy a estar de rodillas, pero no me interesa porque no me gusta estar de rodillas. Ya no se cumplió. Ya no lo está haciendo de manera sincera, como lo dije anteriormente. Ya no está doblegando su corazón ni a las personas que ve, menos al Señor. Entonces, no es que una cosa sea mejor que la otra, o que cuando el Señor diga, están de rodillas, estos sí que son buenos. No se trata de eso. No se trata de las posturas externas que las podemos hacer y que no es que sean malas y buenas. ¿Se entiende? La actitud del corazón. Si no estoy yo, como decía anteriormente, si yo no tengo una sumisión al Señor, ni aunque esté de guatita, pero mi corazón puede estar enaltecido acá arriba. Ese es el punto, la actitud. Entonces esta es una actitud de oración continua. Por eso la religiosidad, el mal entendimiento de la palabra, el mal discernimiento o poco discernimiento de la palabra nos puede llevar a cometer errores. A veces las denominaciones, las congregaciones se pueden cometer errores. Nosotros también podemos cometer errores, pero tratamos a la luz de la Biblia de no cometer tantos errores. Entonces podemos decir y citar noche de oración. Y estamos toda la noche orando y estamos orando. ¿Y cómo? No, mi iglesia ese día, el Espíritu de Dios se movió porque estábamos todos de guatita. Y yo, cuando estaba de guata, me elevaba 2 metros hacia arriba. No, bueno, ahí son 2 metros, pero así estábamos. Y una hermana que estaba ahí, la tomó el Señor y empezó. ¿Me entiende esas cosas o no? ¿Dice la Biblia eso? ¿Dónde dice que hay que tener todo ese éxtasis emocional? Hay que tener conciencia. Hay que tener una actitud de corazón. Saber a quién le estamos orando. ¿A quién le estamos clamando? Nosotros poco menos que estamos ahí mendigándole al Señor en el sentido de estamos necesitados de su favor. ¿A dónde más iremos más que al Señor? Para comprender el mandato de Pablo a los tesalonicenses sobre la oración continua es necesario ver y considerar el ejemplo de Jesús como Él oró, fielmente a su ministerio terrenal, como Hijo de Dios y obediente al Padre, tuvo una comunicación constante y veremos algunos ejemplos. A veces consideramos que cuando ponemos a Jesús como ejemplo, ¿qué nos pasa a veces? Es como que, no sé si les ha pasado a ustedes, les pasa a veces como que, si yo o cualquiera ponemos como ejemplo a Jesús, yo por ejemplo aquí lo vamos a poner en la oración, es como, no sé si les pasa así, es que difícil, es que así no, pues, es que ¿quién va a poder? Pero ese ejemplo, ¿cómo vamos a poner un ejemplo más bajo? Vamos a poner un ejemplo de alguien que no ora. Ese se parece a mí. No, porque ahí vamos a decir, no, pues ese no es como yo, pues yo oro más que ese. Bueno, ¿en qué vamos a hacer? ¿Cómo les voy a buscar uno que ore intermedio en cuanto a un ejemplo? Tenemos que poner un ejemplo por sobre todo al promedio. Y nosotros tenemos que ver que Cristo es el mejor ejemplo. Porque por eso, en su humanidad, acuérdense que Cristo
y lo repito esto cuando lo enseñamos en el discipulado, Cristo era necesario que se humanara, que fuese como nosotros, sintiera como nosotros. Por eso necesitaba comunicarse en oración con el Padre, así como nosotros lo tenemos que hacer. Ahí no usó sus atributos de omnisciencia, porque como Dios, ¿qué iba a estar diciéndole? Que necesitaba si era Dios. Pero en su humanidad, en un cuerpo hecho de carne y hueso como nosotros, sentía hambre, sentía frío, y tenía que hacer todo y pedirle al Padre y someterse a la voluntad del Padre. Entonces de ahí empezamos a ver un ejemplo para nosotros, pecadores como somos, más que Jesús encarnado. ¿Qué necesitamos? Obviamente más ayuda de parte de nuestro Dios. Necesitamos de su favor. Y aquí vamos a ver ciertos ejemplos. Mateo 14:23, versión NTV. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. La actitud que tenía Jesús o su estilo de vida era apartarse y orar. Marcos 1:35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado a orar. Aquí vamos a ver siempre lo mismo, el mismo patrón. Jesús oraba de noche, o toda la noche, o muy de madrugada. Y aquí ya empezamos nosotros ahí cuando la vara queda demasiado alta, ¿sí o no? Yo, con cierto, digo a las 10, ya los ojos, aquí voy a estar toda la noche orando, pastor. Ya alejamos la opción B, de madrugada. No, en la mañana a mí no me saca de las 11 de la mañana, no me saca de ahí. ¿Qué voy a orar? Con suerte voy al trabajo. Bueno, el ejemplo de Jesús, no le busque la excusa, porque aquí yo me veo también confrontado a pensar lo mismo que ustedes piensan, porque somos iguales. Muy de madrugada. ¿Y nosotros qué decimos? Pero es que Jesús no tenía tele, no tenía teléfono, y no tenía esto, y como no tenía tantas cosas, entonces no tenía nada que hacer, pues. Nada. ¿Tan así o no? ¿O no tenía un ministerio Jesús? No tenía una responsabilidad que tenía que cumplirla en 3 años. Y nosotros llevamos casi toda una vida de creyente, o muchos años, y todavía no llegamos a esta parte de orar así, con una intensidad de madrugada, como un estilo de vida. ¿Y nosotros qué ponemos? Pero es que anoche me quedé viendo una serie, igual era evangélica, pero mire, la excusa que sea, que los niños, la guagua me lloró, no me lloró, que otro. Ni a los talones le llegamos con esto. O cuando somos sinceros decimos, no, pastor, yo me levanté, sí, mire, a las 5 de la mañana empecé a orar. A las 5:05 se me cerraron los ojos, desperté a las 9. ¿Le ha pasado eso? Sí, nos pasa. Nos pegamos a veces sus pestañones de 5, 10, 20, no sé cuánto el récord que tiene usted, pero a veces nos pegamos unos pestañones. Pero ¿cuál es el sentido de observar al ejemplo de que se puede? Si no miramos lo máximo, no vamos a hacer nada. Procuremos por último, tenga la intención, anímese, animémonos. Lucas 9:18. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Entonces, el mismo ejercicio. Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Juan 6:15. Después de alimentar a 5,000. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, continuamente él oraba. Era un ejercicio. Yo siempre a veces, uno tiene que contar las ganadas y las perdidas, ¿sí o no? Yo este ejemplo o esta historia la he contado otras veces. Yo una vez, por un líder que tenía yo, religioso, que tenía una parte buena, pero la otra parte mala, pero hay una parte que aquí no estaba bien centrado. Y fuimos un grupo de varones, yo creo que algunos también que han ido a iglesias han hecho estas cosas, pero bueno, después nos da risa y vergüenza. Este líder dijo que fuésemos al cerro, no fuimos al Quiñe, fuimos al otro cerro aquí del Alto Arnao, a orar ahí como a las 7 de la mañana fuimos. Fuimos a orar porque como está en altura, está en alto, como Jesús oró y se apartaba muchas veces a lugares altos, entonces nosotros teníamos que ir a ese lugar porque estaba en alto y ahí Dios sí nos iba a escuchar. Porque como a esta altura no escucha, parece Dios. Y ni hablar a la altura del mar, pues está en la playa, ¿quién lo escucha? No, escucha solamente en alto. Y yo estuve ahí, ¿qué le iba a hacer si no conocía mucho de la Escritura? Fui persuadido en esa razón. Pero cuando uno lee toda la Escritura y uno dice, si alguien está postrado en su cama y no puede, ¿cómo va a ser
No puede orar. No tiene locomoción si no va al cerro. ¿Se da cuenta cómo las cosas? ¿Por qué? Porque hay relatos en la Biblia, no son mandatos. El concepto explícito en Tesalónica o los tesalonicenses es orar constante, es orar siempre. No dice ni arriba en el mar, en el bote, ni en la camioneta, en la bicicleta, es orar siempre, entendiéndose siempre que se pueda. Porque si usted tiene un trabajo de hablar, ¿cómo va a estar orando? Pero a veces se puede. Esa es la connotación, ese es el deseo de Dios, que tengamos una comunicación, ojalá todo el día y todos los días con el Señor. No a lo mejor de la misma manera que cuando estamos en nuestro lugar secreto o nuestro lugar cómodo, de rodilla, con un cojín, en una silla, a la orilla, al borde de la cama, acostado, como sea. A lo mejor se puede todas esas cosas en ciertos momentos o no tenemos otra opción. Pero la idea es orar o tener una comunicación constante con el Padre, con Jesucristo. ¿Se entiende? Eso es. Nuestro Señor Jesús, por decirlo así, tiene un récord, esto es palabras mías, en cuanto al tiempo de oración, pero como ejemplo, porque Él estuvo toda la noche, o pasaba toda la noche orando. Lucas 21, el 37 al 38 dice, cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el monte de los Olivos. Toda la mañana desde muy temprano las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. Una cosa por la otra, para enseñar y depender su enseñanza del Padre, que lo que hacía pasaba toda la noche orando. Ese fue su estilo de vida. Ese es el ejemplo en nosotros. No es que tenemos que estar literalmente la noche, pero tengamos un tiempo activo en oración. Y ya este ejemplo más extremo es la noche ante la crucifixión. Lucas 22, 41 al 44 dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Wow, este sí que es un ejemplo. Con grandes gotas de sangre. Algunos han querido copiar esto. No sé de qué manera, y lo pueden a lo mejor falsear, pero ese no es el punto. No es que usted tiene que un día así llegar a esta, de su sudor, ¿cierto? No a poner la calefacción nada fuerte para que usted, o en el verano, no se trata de eso. Se trata que este está un relato de un hecho histórico que Jesús padeció, pero es en razón de la presión que él tenía de lo que iba a hacer. Porque al otro día iba a ser crucificado, iba a morir, iba a entregar su cuerpo por nosotros los pecadores. En sí la preocupación y todo esto lo tenía tenso, a un nivel que sudó gotas de sangre. Ahora le pregunto nosotros, ¿cuál es nuestra intensidad? Solamente cuando estamos en aprieto. ¿Se nos quita eso? Por eso ejemplo de oración Cristo. Tal nivel de agonía intensa está más allá de lo que los cristianos tienen que enfrentar. Cristo en ese momento sudó gotas de sangre en amor por nosotros. Él hizo lo que nosotros no vamos a hacer. Pero ilustra la persistencia de la cual habló Jesús en las parábolas del amigo en necesidad y de la viuda insistente. También sirve de ejemplo único a lo que quería decir el apóstol Pablo cuando instruyó a los de Tesalónica a orar sin cesar. ¿Se entiende? De manera persistente. ¿Cuál fue la actitud del Señor cuando estuvo ahí? Fue una intensidad por un propósito. ¿Usted tiene propósito? Como dije al inicio, ¿tiene algún sueño? Ora por ese sueño. Pero ese sueño es o salió del corazón del Señor. Usted y yo oramos por los que no conocen a Cristo, por su familia que no conoce a Cristo, por los que hoy día no están aquí. ¿Con qué intensidad oramos por los que a veces faltan, porque están enfermos, por una situación acá, porque están débiles a la fe? Oramos por este mundo, por las autoridades. ¿Por qué oramos? Yo les dije, ¿es valedero orar por nuestros sueños? Sí, pero a veces podemos gastar más tiempo en ¿qué?
Yo quiero eso. ¿Se acuerdan una vez que yo le hablaba del ejemplo de la pelota? Y dele con la pelota, y quiero una pelota, quiero una pelota, quiero una pelota, y usted está, dele con la pelota, dele con la pelota. Y no piensa más que quiere usted que le regalen una pelota. Era un ejemplo. Y quiere otras personas. Y quiere las almas de las otras personas, los seres que están alrededor de nosotros. Sabiendo usted y yo que el infierno es terrible. Sabiendo que la necesidad del hombre no es el dinero, no es las posesiones. La necesidad del hombre es tener un Salvador, y usted lo tiene, usted y yo lo tenemos. Y no queremos compartir ese Salvador. Entonces, oramos o no oramos. Oramos para que la palabra que estamos predicando hoy, que se predica constantemente, tenga un impacto en nuestras vidas. ¿O no oramos por eso? Porque es necesario. Hermanos, no es el orador, no es la persona a la cual le debemos fidelidad. Le debemos de fidelidad al Señor de su palabra. Por eso es importante la oración. El énfasis bíblico en cuanto a la oración sugiere una lista de motivaciones para que los cristianos oremos sin cesar. El énfasis bíblico, o sea, toda la Biblia, en cuanto a la oración, sugiere una lista de motivaciones para que los cristianos oremos sin cesar. O sea, la Biblia nos da suficiente motivación para que todos nosotros oremos. Y yo les voy a enumerar 9. Pueden haber 20, pueden haber muchas más o muchas menos, pero hay más de estas que yo voy a enumerar. Y si quedan algunas afuera, no se centren las que usted a lo mejor encontró por ahí, porque yo le estoy diciendo, hay muchas cosas por cual orar. Pero aquí podemos centrarnos al menos en ciertas motivaciones para orar continuamente. Esa es la idea, continuamente. Los de Tesalónica tenían que orar continuamente, porque ellos tenían una realidad que no difiere mucho de la de nosotros. O sea, motivaciones siempre hay, porque siempre van a haber personas que no conocen a Cristo. Eso lo tuvieron de Tesalónica, lo de los que vivían en Éfeso, en Galacia, en todo lugar, y hasta el día de hoy siempre está la misma necesidad. Y vamos a ver que eso trasciende siempre estas motivaciones. La número 1, cuando usamos chilenismo, cuando alguien no está motivado y uno le dice, ya, pues motívate, pero no sabe cómo. Aquí hay ejemplos de cómo hacerlo, no es automático. Entonces, en cuanto a la oración, si estamos medios alicaídos, oramos, hermanos, y tampoco, es que me gusta recargar algunas cosas, no es como la cantidad, 15, 10, es el día completo, su tiempo de consciente, úselo en oración, mientras que se pueda. Si tiene que estar concentrado en alguna cosa, bueno, se concentra en eso. Pero después, la primera motivación más elevada para todo creyente es el deseo de glorificar al Señor. Jesús enseñó a sus discípulos en su modelo de oración. Esto está en Mateo 6, del 9 al 10. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto sabemos que es un rezo en algunos lugares, ¿cierto? Pero esto debe ser una motivación ¿de qué? De glorificar al Señor. Es una estructura de oración. Es decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por tu santidad. Aquí estamos reflejando y exaltando ¿qué? Sus atributos. Venga, Señor, tu reino. Necesitamos que Él venga, ¿ya? Y que se haga tu voluntad y no la de nosotros. ¿Se entiende? Estos son modelos de oración. De aquí saca usted una idea cómo orar. ¿Por qué? Porque usted conoce más del Señor en cuanto a lo que dice la Escritura. Ya hay una motivación entonces, la número 1 podríamos decir glorificar, exaltar al Señor, reconocer quién Él es. 2, el deseo de comunión con Dios motiva a los creyentes a orar. Nosotros tenemos que orar para tener una comunión con Dios. Hermanos, hay que, como digo yo, hay que acortar la distancia de aquí de la tierra con el cielo. Aunque Dios está en el cielo, pero también está en todo lugar, y más explícitamente está ¿dónde? En el corazón de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Entonces no está tan distante, pero que a veces está para nosotros en el cielo, pero eso, bueno, no vamos a entrar en eso, pero ¿cuál es? Es un deseo de comunión. Dios motiva a los creyentes a orar. Salmo 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré
y me presentaré delante de Dios. Aquí habla de un animal que brama porque tiene sed. Usted y yo sentimos, voy a usar el sentir, ¿siente que necesita de Dios o está bien como está? ¿Usted le necesita en el día a día o no? ¿O cree que no, ya estamos como listos ya? Esas cosas, el de bramar es sentir un anhelo de estar cerca cada día más de Él. Él está cerca de mí, posicionalmente y todo eso, pero mi relación es como las relaciones cuando se enfrían el matrimonio, las parejas, ¿cierto? El matrimonio se puede de repente saber los dos de manera racional, que yo sé que mi esposa está en el trabajo, o que estamos en la casa, que uno está en la cocina, el otro está en el baño, que el otro está acá, que estamos allá, no sé si estamos conscientes. Pero de manera así, pero a lo mejor estamos en la casa y ninguno habla con ninguno. Ninguno se dice estoy cansado, necesito esto. Damos por sentado que el otro está bien porque está bien, o porque se ve bien, o porque no habla por esto, por lo otro, etc. No hay comunión, no hay relación. ¿Cómo tu matrimonio? Bien, porque no peleamos. Pero usted sabe cuáles son los anhelos de su esposa, de su esposo. Usted sabe lo que está pensando. Usted sabe lo que sufre. Usted sabe eso. La misma relación la podríamos llevar a los hijos. Usted sabe qué piensan sus hijos, qué quieren ser cuando grandes, o qué ya no lo pueden hacer, o por qué esto, lo otro. Usted sabe, los conoce. Usted sabe qué están haciendo, qué van a hacer, o por qué lo hicieron. Sabe los gustos, sabe qué música les gusta. ¿Sabe eso? ¿Se relaciona con sus hijos, con su familia? ¿O no? No, están ahí, si se saca puro 7, entonces está bien, pues. Llegan del colegio, ¿cómo te fue? Bien, ya, listo, ya le fue bien. ¿Trae hambre, mi chiquilla, mi chiquillo? No, ahí está. 1 kilo de vianesa con puré. No, hermanos, más allá de eso hay que trascender. No es un interrogatorio la relación. Nosotros también a esa misma actitud la llevamos con Dios. Sabemos que Dios me ama y estamos listos y ya me amó y ya me salvó. No nos relacionamos. Entonces la oración sirve para relacionarme con Dios, para que le contemos, para que es relacionarse todo el día. Ejemplo, cuando uno se relaciona es cuando uno, por ejemplo, ya ve una situación extrema, o cuando decimos por el casi, yo iba manejando y casi me chocan, digo, Señor, gracias porque me libraste. Oh, gracias Señor, porque pucha, y fue a hacer un trámite. Oh Señor, antes de ir a hacer el trámite, Señor, ayúdame. En ese mismo instante, y uno va conversando, que parece uno que está, pero no estamos locos. Estamos hablando con nuestro Señor. En todo tiempo, desde hacer cosas simples. Usted toma una semilla, la pone en un macetero, una cosa con tierra, y dice, Señor, mira, esta semillita la voy a poner ahí, y quiero que tu favor haga que este sea un arbolito, una plantita. Hable con el Señor después que cuando salió la plantita, gracias Señor, porque esto de tu... Mira, hay tantas cosas. Estoy dando solamente ilustraciones de relacionarse con Dios. 3, los creyentes debemos orar para que Dios supla nuestras necesidades. Aquí se puso buena. Esa me gustó porque esa es la única que yo hago, pastor, porque me gusta que el Señor me supla todas mis necesidades. Ahí entramos. En esta sí que estamos de acuerdo. Porque yo necesito, así el listado, que me suban el sueldo, que me rinda, que esto, que lo otro, y empezamos. Todos los creyentes debemos orar para que Dios supla nuestras necesidades. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Aunque esto muchas veces nos conviene, pero aún así a veces no sabemos pedir bien esto. Porque a veces pedimos para nuestros deleites. Es como cuando decimos, yo necesito un vehículo. ¿Y por qué lo necesita? No, porque vivo muy lejos para trasladarme por esto, para llegar a tiempo. Pero cuando usted lo tiene, se pierde de la iglesia, de la comunidad de los hermanos. Y ya no es de bendición lo que está pidiendo. El pan, el sustento, la vestidura, todo eso, claro, obviamente tenemos que pedirle al Señor. Pero sea también para glorificar al Señor. Esto también habla de la dependencia. Usted no depende de su jefe, de su institución que le tiene trabajando. Todos nosotros dependemos del Señor. Las instituciones, lo demás, es el medio por el cual Dios usa eso. 4. Los cristianos debemos orar con insistencia por la sabiduría de Dios en tanto vivamos en este mundo pecaminoso. Santiago 1:5. ¿Qué tenemos que pedir? Sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Usted es sabio o sabia? ¿O ahí nomás? ¿Ustedes se consideran sabios o sabia o no?
a lo mejor ni los veo, porque si me están diciendo que sí, yo voy a decir, que un caso excepcional. Todos somos faltos de sabiduría, pidámosle a Dios, porque el que ya se considera sabio, ya no lo es. Es como, yo soy humilde gracias a mí mismo, ya no soy humilde. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esa es la humildad, la sumisión, necesitamos sabiduría, pídala a Dios y el Señor le va a dar. Entonces, y incluya todas estas cosas que son motivaciones para orar. Todos los días pida sabiduría, todos los días, Dios no se cansa de escucharle. 5. El deseo de todo cristiano de que seamos liberados de nuestros problemas nos debe motivar a la oración. Bueno, esa es buena motivación. Todos tenemos un problema, ¿no? ¿O pasamos por problemas? Bueno, una motivación para orar. Jonás 2, del 1 al 2. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Convengamos y digamos ya, claro que Jonás, donde estaba fue por su irresponsabilidad, ¿sí o no? O fue por su pecado en este caso, porque fue un pecado él de desobediencia y llegó al punto que quedó adentro de un pez. Bueno, muchas veces nosotros vivimos consecuencias. ¿Por qué? Por desobedientes. Y después que ya, como decimos nosotros, la embarramos y que fuimos desobedientes delante del Señor, igual clamemos, no nos hagamos los orgullosos para añadirle al pecado otro pecado. Si ya tomamos malas decisiones, si estamos ahí, pídale igual al Señor. Pida auxilio, dice, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Hermanos, de donde estemos hundidos, como queramos ilustrarlo, el Señor escucha lo que nosotros estamos pidiendo. Clame por el auxilio de Dios. De manera muy lógica, este ejemplo histórico y este ejemplo es extremo. Piense un momento, ¿quién en el interior de un pez le va a escuchar? Desde el exterior, ¿quién? Ni aunque este pez, por decir, va a estar en una piscina y que todos estén desde el interior, ¿cómo? Si está en el mar, ¿quién va a escuchar afuera? Un marino, un sonar, no había ni siquiera en ese tiempo, pero es imposible. Esto habla de la imposibilidad para el hombre, fuera del raciocinio, porque desde ahí este personaje es escuchado por el Señor. El Señor nos escucha, no importa el lugar, no importa. Tú dices, pero es que ¿cómo no? Confía que el Señor nos oye. Y en este caso, si hay pecado que confesar, confesémonos. Tenemos que ser sumisos al Señor. Sexta motivación para nosotros los cristianos para la oración es cuando necesitamos aliviarnos de las preocupaciones y de los temores. ¿Tiene preocupación? ¿Tiene algún temor por ahí? ¿Tiene una deuda que está pagando y quedó más larga que el CAE? ¿Tiene alguna cosa, no, que tiene que pagar? ¿Tiene algún temor? ¿Tiene alguna debilidad? ¿Tiene miedo a lo mejor de recaer en un vicio, en un pecado? ¿Tiene a lo mejor eso? ¿Eso lo preocupa? ¿Le preocupa llegar a fin de mes? Que el petróleo sube, que baja, que sube, que más sube, que baja, que esto, que esto. ¿Tiene preocupación o no tiene preocupaciones? Todos tenemos ciertas preocupaciones. Que anda a patás con los 4 en el colegio. O no sé, ¿tiene alguna preocupación? Que los zapatos se le están rompiendo, que quiere zapatilla, quiere esto, quiere... Bueno, cualquier preocupación, mire, piense en todo lo que usted quiera que se le preocupe, póngalo delante del Señor. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará en vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia habla de que vivir en un sentido espiritual despreocupado, porque el Señor tiene cuidado. ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo yo voy a tener para pagar la universidad? ¿Cómo les voy a poner un colegio si es caro o me piden esto? Toda esa preocupación, el Señor la suplirá. El Señor le pondrá paz. Podemos tener eso y no lo usamos. ¿Por qué? Porque no oramos. Entonces hay una motivación. Tenemos de sobra todas estas motivaciones. 7. Nosotros los creyentes debemos orar para librarnos de la culpa del pecado. Nuestra conciencia nos acusa porque hemos pecado, porque hemos ofendido.
hemos mentido, robado, blasfemado, etc. Nosotros los creyentes debemos orar para librarnos de la culpa del pecado. No guarde su pecado, ¿para qué le sirve? Si guardamos rencor por algo, porque alguien me agravió, porque alguien me ofendió y estoy ahí, no sé cuándo me las va a pagar. No, deseche ese pecado. Porque usted fue ofendido después por guardar una raíz de amargura, se mete en otro problema y usted tiene un pecado guardado ahí. No, deséchelo. Salmo 32 del 5 al 6. David lo expresó así cuando escribió: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. A lo mejor usted por ahí guarda un rencor, que mi mamá, que mi papá, que mi hijo, que mi nuera, que mi suegro, que mi... Usted tiene ahí algo así que está, confiéselo, libérese de eso. Es que usted no sabe, no lo sé. Es que libérese de eso, si eso ya pasó, entrégueselo al Señor, confiese el pecado y libérese. Y viva la libertad en Cristo Jesús. Dios se encargará de mi causa. Octava motivación para orar constantemente es la preocupación de todo creyente por la salvación de los perdidos, que nos debe llevar siempre a orar. Entonces, ¿hay motivo por el cual orar? Sí, por los perdidos, por los que no conocen a Dios. 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Pide a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por los que estén en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento y todos lleguen a salvarse. No todos a lo mejor van a ser salvos, pero nosotros tenemos una motivación: interceder. Sé que nos pasa a todos. Tenemos autoridades que nos dan tanta rabia. Y hay que orar por los de acá y por los de acá, por los de acá, los rojos, los verdes, los azules, por todos, los de derecha, de izquierda, los del centro, del de más allá, de todos los extremos y toda la guía. Hay que orar, pero hay que orar porque la Biblia dice que hay que orar, para que esas personas se arrepientan de sus pecados. No para que el gobierno nos dé más de beneficio, no porque el otro pavimente las calles. Ore para que conozcan a Dios. Eso es lo importante. Porque si el alcalde nos pavimenta hasta aquí, hasta la entrada, bueno sería. Pero si el alcalde pavimenta y nos repavimenta y su alma no se libra del infierno, ¿de qué sirvió? Oremos. Oremos. Por eso hay que orar, porque ellos no saben. Dicen conocer a Dios, pero no le conocen. Y por último, y con toda seguridad, una motivación tan importante como todas las 8 anteriores mencionadas, es que todos los cristianos estamos y debemos estar orando siempre, constantemente, por un deseo del crecimiento espiritual de todos los creyentes. Hermanos, una de las cosas que yo permanezco en oración y les soy sincero es que yo quiero que ustedes crezcan espiritualmente siempre. Y me incluyo también que yo tengo que crecer. Porque si todos crecemos, si ustedes también van creciendo, van teniendo mayor dependencia del Señor y van sustentando uno a otros. Aquí tenemos 2 bebés, ¿cierto? Ahí está Joaquín y está la mía. Por ahora tienen que andar en brazos, ¿cierto? Tienen que darle leche y dependen. Y su papá y su mamá tienen que estar todo el rato haciéndole, atendiéndole. Y tienen que estar ahí, ir a mudarlo y a darle esto, ¿cierto? Pero ya cuando están así como los que están más acá, como la Emma, ya como los más grandecitos, ya al menos caminan solos, algunos van al baño solos, ya no dependen tanto de sus padres. Eso se llama porque van creciendo de manera natural nosotros. Bueno, la iglesia tiene que madurar, la iglesia tiene que salir adelante, tiene que tener un crecimiento espiritual. Entonces, cada vez tenemos que ir creciendo. El día viernes, cuando tuvimos una convivencia aquí, le doy gracias al Señor, algunos hermanos se expresaban y cosas que uno también separo, como todas las cosas que dijeron son bonitas y todo eso, pero yo rescato algunas cosas en el sentido espiritual y me van a entender a qué me refiero cuando digo: pucha, yo le he dado más problemas que no sé qué. Pero después de tanto consejo,
da menos problemas. ¿Y por qué da menos problemas? ¿Porque yo soy mejor? No, porque hay un crecimiento y eso es natural. Natural también sería que alguien nunca diera problemas, sería como... Idealmente, claro, uno dice menos problemas. Sí, pero también uno crece porque cuando hay problemas, uno tiene que aplicar la sabiduría que Dios nos da. Pero ojalá no tengan. No, pero, hermanos, pero es de bendición crecer. Y cuando ya, porque muchas veces nosotros no es que queramos o que sea una rebeldía por ser rebeldes, porque a veces ignoramos las Escrituras, no le ponemos atención a la Escritura, aunque a veces sabemos las Escrituras, pero las pasamos por alto. Pero, hermanos, convengamos que necesitamos crecimiento espiritual. Y por eso tenemos que orar. Por eso a veces converso con mi esposa, con algunos hermanos. Todos no somos homogéneos, todos no somos iguales. Así como naturalmente no somos iguales, y lo espiritual en tamaño o porte, por decirlo así, no somos iguales. Unos todavía están como la mía, ya, como Joaquín, pero todos vamos así, creciendo, creciendo, creciendo. A lo mejor ustedes no lo notan, pero uno ve que hay crecimiento. Puede ser poco. Mire, todo eso depende de la devoción al Señor y del Señor el que da el crecimiento. Usted preocúpese de lo natural, estudie la Biblia, lea su Biblia, tenga comunión, etcétera, y va a ir creciendo. Y esto de la oración dice Efesios 3, del 14 al 21. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos por el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Sé que este pasaje es pero rico en teología y muy profundo, pero Pablo está orando para que seáis llenos, para que usted sea lleno de la plenitud de Cristo y del conocimiento. ¿Se entiende? Por eso debemos orar para el crecimiento espiritual. Y yo, ¿cómo voy viendo? ¿Cómo usted, imagínese, cuando empieza a venir a la iglesia, usted no tiene idea ni de dónde están los salmos, no tiene idea de los libros que están ahí. Y uno observa, va al índice, ahí está en el índice, y yo cuando ya voy a la otra cita, todavía anda en la primera que le di, al final no le dan ganas de ir la Biblia. O la tiene en la mitad para que crean que... Pero después pasa el tiempo, y usted se va familiarizando con el libro. Y ya sabe al menos que Génesis está al principio, Apocalipsis está al final y los Salmos están en la mitad. Ya al menos con esos tres está salvado. Pero con el pasar del tiempo, el crecimiento espiritual y todo lo demás, se va asociando también con el conocimiento de la Biblia. Después ya usted sabe, conoce cuánto evangelio hay y hacen cosas más, a lo mejor práctica y técnica. Pero hermanos, tenemos que orar para que toda la iglesia tenga un crecimiento espiritual. El crecimiento se logra con oración. Tenemos que orar. Cuando oramos por la santidad de la iglesia, para que el pecado no esté en nosotros, si bien cometemos pecados iguales, ¿cierto? Porque somos débiles, pero tenemos que orar para que sean menos, o para cuando alguien está luchando con un pecado, salga de esa situación y sea libertado de esa situación. ¿Se entiende? Por eso tenemos una lucha. ¿Y a quién vamos en la oración? A Dios. Y por eso hay una cantidad más de pasajes que podríamos haber ilustrado, pero motivaciones hay. Hay muchos tipos de oradores en la Biblia, hay muchos personajes. Ya vimos por excelencia a Jesucristo, pero debemos orar. Hermanos, debemos tener una actitud. No es tan solo el día que nos congregamos el martes, este día, en todo el tiempo. Usted va por sus quehaceres. Cada uno tiene sus quehaceres. Tiene labores distintas. Alguien está en la casa, le toca hacer un aseo, está aquí, está conversando, Señor, pucha, esto. Haga su vida, por decirlo así, entiéndase a lo que quiero llevar, su día dinámica, entretenida en oración con el Señor. Usted, no sé, lo mandaron por la empresa, va por la carretera, es una ilustración,
Y usted va viendo el paisaje y dice, oh Señor, mira tus montañas, mira Señor lo que tú creaste, mira qué maravilla, mire. Va conversando, va diciéndole a Dios como que si fuese con alguien, y Dios es alguien, y le va contando, va conversando. Eso es orar, tener una relación. Se puede. Pero ¿qué pasa? Que en nuestra humanidad los problemas nos abruman. ¿Y por qué los problemas nos abruman? Porque no hemos orado para que los problemas estén ahí, pero la mano de quién puede sacarnos de ese problema, ¿se entiende? Y todo esto está encadenado, ¿por qué? Por falta de oración. Porque cuando vamos en oración al Señor, ¿qué es lo que hacemos? Es como un paquete grande que usted le lleva al Señor. Ahí está. Yo no puedo. Ahí está. Usted lo deja y se va así. Livianito usted. Y entregó. Se deshizo de eso. Eso de manera metafórica. Eso es lo que usted y yo hacemos delante. Señor, mi problema no es mi problema, es tu problema. Ayúdame. Yo no puedo. Soy débil en la tentación, no puedo. Soy débil en esto, no puedo. No puedo encontrar trabajo solo, he hecho esto, no puedo llegar a fin de mes, tú puedes, ayúdame. Haga eso, dígale al Señor constantemente. No entiendo la Biblia, soy como burro, no sé. Todo eso dígale al Señor, expréselo, dígale con sus palabras, porque el Señor está atento, no está ocupado en otro lugar, está atento a lo que usted le va a decir. ¿Ve qué fácil? Pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque nuestra vida, que nosotros a veces construimos, nos encapsula y pensamos que nadie sabe. Y Dios sabe. Muchas veces estamos en la guatita de un pez simbólicamente y pensando ahí que ¿quién va a venir a socorrerme? Dios va a llegar aunque usted viva en la punta del cerro literal o allá en el extremo de aunque esté donde Dios está ahí dispuesto. Póngase en pie. Padre, damos gracias, Señor, porque sé que usted habla a la iglesia así como habló y escribió a través de Pablo a los de Tesalónica que debían ser persistente y constante la oración, porque ellos estaban en aflicción, estaban en necesidad. Así también nosotros vivimos necesidades. Tenemos necesidades materiales y también muchas espirituales. Tenga misericordia, Señor. Ayúdenos, Señor, porque necesitamos. Tenemos, por ejemplo, nosotros hermanos que están enfermos, que están en tratamiento. Hay dolencias, Señor. Hay dolor en el corazón. Hay depresión. Hay tantas cosas. Señor, hay tantas luchas, Señor, en nosotros. Por eso necesitamos que usted nos favorezca. Por eso hasta ahora estamos clamando y estamos comunicándonos con usted para que nos ayude. Señor, como iglesia local necesitamos pagar un impuesto que vale mucho dinero, que no lo tenemos, y por eso hemos clamado para que usted nos sustente. Necesitamos hacer mejora, hermosear el templo. Hay tantas cosas, Señor, por nombrar solamente algunas. Necesitamos más maestras, maestros, Señor, para los niños. Necesitamos, Señor, que la iglesia, usted confirme diáconos, a lo mejor un día también otro pastor, y así, Señor, necesitamos. ¿Y a dónde vamos a ir, Señor? Solamente a usted. Y usted sabe lo que necesitamos. Perdónenos, Señor, si nuestras oraciones son inconclusas, son insuficientes, o no son constantes. Señor, gracias por su bondad y misericordia. Y gracias, Señor, porque nos ilustra, nos ayuda y nos enseña que debemos tener gozo constante, oración constante. Y la próxima semana veremos con su ayuda, si usted lo permite, de que debemos ser siempre agradecidos. Gracias, Señor, y a usted sea exaltado. A usted, Señor, le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.